Muchas veces me han cuestionado sobre la palabra Atenpan. Para ellos es Atempan con M y no Atenpan con N. Esto es debido a un concepto que sobresale en náhuatl. Este concepto es la asimilación, que es un cambio fonológico que se produce cuando dos consonantes diferentes entran en contacto y es el resultado de la unión de dos morfemas en una sola palabra. Ahora bien, en la transición de unión de estos dos morfemas surge una letra. En los ejemplos que les presento, esa letra está en rojo. Eh, Existe asimilación regresiva y asimilación progresiva. La asimilación regresiva es aquella en la cual la consonante del segundo morfema influye sobre la consonante del primer morfema. Y la asimilación progresiva es todo lo contrario. Veamos. Al lado izquierdo muestro las consonantes del primer morfema y del segundo morfema, respectivamente. Para las raíces indicadas en azul, a la hora de unirlas, en esa transición de unirlas, surge esa letra en rojo. Veamos, al unir aten con pan, suena como atenpan, sobresale la M. Atenpan, que es sobre la orilla del río. Al unir tan y pa, es tanpa, sobresale la M. Tanpa, debajo de. Si tratamos de unir mometstan y pa, es mometstanpa, mometstanpa. Al unir on y pa, onpa, onpa. Y muchas veces la escriben como onpa, ya que entre esta unión sobresale la M, onpa. De la misma manera, teson y pan, tesonpan. Es que es una comunidad así nombrada ya en el municipio de Atenpan, Tezonpan, pero en realidad es Tezonpan. Si unimos Nech y Shoshtok, la CH se convierte en X, por lo tanto tenemos Nechostok, que literal es una palabra coloquial que significa me estás echando la sal, Nechostok. Si tratamos de unir comit con tla, tenemos comtla, comtla, y generalmente lo escriben como contla, donde abundan las ollas o donde existen muchas ollas, o es el lugar donde se fabrican muchas ollas, comtla. Para la asimilación progresiva tenemos este ejemplo, cuyo primer morfema tiene como consonante la X y el segundo morfema tiene como consonante la y que al unirlas debería de ser Ishyeko, aconséjame, pero de manera natural se pronuncia como Isheheko, Nachisheheko, aconséjame, Nachisheheko. Repito, para que traten de identificar la letra que sobresale en la unión de estos dos morfemas. Atenpan, tanpa, mometstanpa, onpa, tesonpan, nechostok, comtla, isheheko, isheheko. Existe la asimilación parcial y la asimilación total. En la asimilación parcial, algunas de las dos consonantes no anula el sonido de la otra, como para NP,
el sonido o el fonema de M es parecido con el sonido de N, entonces se mantienen en equilibrio, como en Atenpan. Para la asimilación total, eh, alguna de las dos consonantes transforma completamente a la otra consonante, como en el caso de Y, que es transformada por X, y para tener el sonido de Isheheko desaparece completamente. Nechisheheko, a comparación de Atenpan. Atenpan, Nechisheheko. Gracias y hasta la próxima.